Hoy, el universo nos ha puesto frente a uno de esos momentos que solo ocurren una vez cada muchísimo tiempo. Un momento que consigue que astrónomos, aficionados, científicos, curiosos y millones de personas que jamás miran al cielo, de pronto levanten la vista y sientan lo mismo. Asombro, incertidumbre y una sensación muy clara de que estamos viendo algo verdaderamente excepcional. Porque hoy, la NASA ha hablado. Y cuando la NASA habla, el mundo escucha. Pero esta vez no ha sido solo una actualización técnica, ni un informe aburrido lleno de datos. Esta vez, lo que han revelado ha sacudido por completo el debate global sobre 3I/Atlas, ese objeto misterioso que ha dividido al planeta durante semanas. Desde que apareció, 3I/Atlas se convirtió en un fenómeno. No era un cometa más, no era un simple punto moviéndose por el cielo. No. Era algo distinto. Las primeras imágenes mostraban patrones raros, movimientos que algunos interpretaron como maniobras, cambios de brillo difíciles de explicar y una forma que, para muchos, resultaba inquietante. Y en un mundo hiperconectado, eso fue suficiente para encender una chispa que se convirtió en incendio. Redes sociales, vídeos virales, directos interminables, expertos contradiciéndose entre sí, aficionados analizando fotograma a fotograma. Miles de personas intentando responder la misma pregunta. ¿Qué es 3I/Atlas? Y lo más impactante es que, por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera los astrónomos estaban completamente seguros. Algunos decían, es un cometa interestelar, no hay más. Otros respondían, sí, pero no se comporta como un cometa cualquiera. Y otros, los más atrevidos, aseguraban, esto podría ser artificial. Es decir, una nave. Una sonda. Una tecnología creada en otro sistema estelar. La tensión aumentaba con cada nueva imagen. Cada dato abría nuevas teorías, algunas razonables, otras extremadamente creativas. Y mientras tanto, el silencio oficial de la NASA lo hacía todo aún más intenso. Porque cuando la agencia no dice nada, la imaginación humana lo dice todo. Y entonces llegó el día de hoy. La NASA ha dado una respuesta definitiva. Una respuesta que, aunque desmonta algunas de las teorías más extremas, no le quita ni una pizca de misterio a este visitante. De hecho, se lo aumenta. Porque hoy sabemos con total certeza que 3I/Atlas no es una nave, no es un artefacto, no es tecnología. Pero también sabemos que no es un cometa común. Y que lo que trae consigo es incluso más valioso que una nave alienígena. Trae información pura, intacta, real. De un sistema estelar completamente diferente al nuestro. 3I/Atlas nació alrededor de otra estrella. En un entorno frío, oscuro y ajeno al Sol. Probablemente en una región donde la química, los materiales y las condiciones eran radicalmente distintas a las de aquí. Y en algún momento del pasado, y cuando decimos pasado, podríamos estar hablando de miles de millones de años, este objeto fue expulsado de su hogar por un choque gravitatorio, un encuentro cercano con un planeta gigante, o un evento que jamás conoceremos. Desde entonces, ha vagado solo por el espacio interestelar. Sin rumbo. Sin destino. Sin que nadie pudiera imaginar que, millones de años después, su camino lo traería. Hasta nosotros. Piénsalo por un segundo. Un objeto que ha viajado desde otro sistema estelar, que ha cruzado regiones del espacio que aún no entendemos, que ha soportado temperaturas imposibles, vacío absoluto, impactos microscópicos de polvo interestelar. Ha pasado justo por nuestro barrio cósmico. Tan cerca como para ser estudiado por múltiples misiones y telescopios. Y lo más emocionante es que esta confirmación de la NASA no cierra el misterio. Solo cierra una pregunta, ¿es artificial o no? Pero abre otras 100 preguntas nuevas que son incluso más fascinantes. Porque si este objeto no es tecnología, ¿qué nos está contando sobre el lugar del que viene? ¿Qué significa su composición anómala? ¿Por qué emite gases a distancias en las que los cometas normales están completamente dormidos? ¿Y qué historias químicas lleva escritas en su superficie? Cada nueva observación es como una frase arrancada de un libro escrito en otro sistema solar. Y nosotros apenas hemos leído la primera línea. Es por eso que esta serie de 20 partes no es un simple análisis. Es un viaje. Un recorrido profundo por cada descubrimiento, cada detalle,
cada confirmación y cada misterio que rodea a 3/Atlas. Vamos a seguir su historia desde antes de que entrara al sistema solar, durante su paso, y hasta su salida hacia el espacio infinito. Vamos a entender qué lo hace único, qué lo diferencia, qué aporta a la ciencia, y sobre todo, qué representa para nosotros como especie. Así que prepárate. Respira hondo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un cometa. Es la historia de un visitante interestelar que lleva viajando más tiempo del que la humanidad lleva existiendo. Una historia que apenas empieza a escribirse. Y que tú vas a conocer desde el primer capítulo. Antes de que la NASA hablara, el ambiente era casi irrespirable. Había una sensación extraña, una mezcla de expectación y nerviosismo que no se vive todos los días. Porque, seamos sinceros, cuando un objeto interestelar entra en el sistema solar, no es algo que puedas ignorar. Pero cuando además ese objeto empieza a mostrar comportamientos que nadie entiende del todo, entonces el silencio se vuelve aún más ruidoso. Durante semanas, los científicos observaban, pero no hablaban. Al menos no oficialmente. Los telescopios enviaban datos, las agencias espaciales acumulaban imágenes, los programas de análisis empezaban a detectar patrones. Y sin embargo, no había una declaración clara. Nada. Ni una frase contundente. Ni un simple, vamos a estudiarlo. Ese silencio alimentaba el fuego. El público pedía respuestas. Los astrónomos aficionados pedían transparencia. Los divulgadores pedían calma. Y mientras tanto, 3/Atlas seguía moviéndose por el cielo con la frialdad de un viajero que no tiene prisa por revelar sus secretos. Y aquí es donde empieza la parte fascinante. Porque no es que la NASA no supiera nada. Es que sabían demasiado poco para hablar, pero lo suficiente para darse cuenta de que esto no era un cometa cualquiera. Había señales que no terminaban de encajar. No eran pruebas de que fuera artificial, pero tampoco dejaban claro que fuera totalmente normal. Por ejemplo, los primeros cálculos de su órbita ya apuntaban a algo fuera de lo común. Una trayectoria hiperbólica tan pronunciada que no dejaba lugar a dudas, venía de fuera del sistema solar. Un visitante auténtico. Pero eso solo era el comienzo. En las primeras imágenes, 3/Atlas mostraba una cola desigual, como si hubiera chorros saliendo de zonas específicas de su superficie. Algo que algunos cometas hacen, sí, pero no con ese patrón. Y menos aún a esas distancias del Sol, donde los cometas suelen estar completamente dormidos, como piedras heladas sin actividad. Para un científico, eso es como escuchar un susurro en medio del desierto. No es una prueba. Pero tampoco es algo que puedas ignorar. A medida que la información empezaba a filtrarse, incluso dentro de la propia comunidad científica surgía una especie de murmullo colectivo. Unos decían: puede ser simplemente un cometa raro. Otros respondían: puede ser, pero no cuadra con los que conocemos. Y otros, más prudentes, declaraban: no sabemos lo suficiente. Todavía no. Y ahí estaba la clave de todo. La NASA no iba a hablar hasta tener datos sólidos. Ellos no entran en el juego del quizá, ni del puede ser, ni del parece que. Necesitan pruebas. Necesitan evidencias. Necesitan números que se repitan, imágenes que concuerden, mediciones que no dejen lugar a dudas. Por eso, durante semanas, el silencio fue absoluto. Las redes ardían. Los debates se calentaban. Las teorías crecían como un incendio sin control. Pero la NASA seguía esperando, observando, acumulando información. Porque sabían que cualquier declaración antes de tiempo podría ser un error histórico. Mientras tanto, las misiones repartidas por el sistema solar seguían enviando datos. Datos de luz. Datos térmicos. Datos de movimiento. Datos de emisión de gases. Cada paquete de información era un pequeño trozo del puzzle, y poco a poco, la imagen empezaba a tomar forma. Pero aún faltaba lo más importante. La confirmación final, el análisis cruzado, la verificación absoluta. Eso que separa la especulación del conocimiento. Eso que convierte una teoría en un hecho. Esa confirmación llegaría más adelante. Pero en esta segunda parte,
lo esencial es entender algo. El silencio no era desinterés. El silencio no era ocultación. El silencio era una señal de que estábamos ante algo tan extraño, tan delicado y tan extraordinario, que no se podía apresurar. A veces, en ciencia, el silencio es el sonido de la verdad preparándose para salir. Mientras los científicos guardaban silencio y la NASA seguía analizando cada dato con precisión milimétrica, el resto del mundo simplemente no podía esperar. Porque cuando un objeto interestelar aparece en escena, la imaginación humana se dispara. Y en esta ocasión, la imaginación se desató como un huracán. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Miles de usuarios compartían capturas del cometa, vídeos borrosos, ampliaciones pixeladas, comparaciones absurdas, y hasta pruebas que duraban apenas unos segundos, pero que se viralizaban como si fueran revelaciones históricas. Cada nuevo fotograma de 3/Atlas se analizaba como si fuera un mensaje oculto. Cada cambio en su brillo se interpretaba como una señal. Y cada rumor encontraba un público dispuesto a creerlo. Crecieron canales, crecieron debates, crecieron teorías. Había quienes afirmaban con absoluta convicción que 3/Atlas no podía ser natural. Que algo con esa forma, ese comportamiento y esa trayectoria, tenía que ser una estructura artificial diseñada para viajar entre estrellas. Otros, más cautos, pedían paciencia. Decían que lo extraño no siempre significa lo imposible. Pero incluso ellos reconocían que este objeto no era como los demás. Y, mientras tanto, el público general, la gente que normalmente no piensa en astronomía ni en espacio, empezó también a seguir la historia. Porque 3/Atlas no era solo un fenómeno científico. Era una historia en tiempo real. Un misterio que se desarrollaba minuto a minuto, justo sobre nuestras cabezas. Periódicos, programas de televisión, podcasts, foros, todos repetían la misma pregunta. ¿Qué es 3/Atlas, y por qué la NASA aún no se pronuncia? Cada día que pasaba sin una respuesta oficial hacía que las teorías crecieran incluso más rápido. Hubo quien aseguró que la NASA estaba ocultando información. Hubo quien convenció a miles de personas de que 3/Atlas era una especie de sonda enviada por una civilización avanzada. Y hubo quien especuló con la idea de que este objeto tenía un propósito. Que venía hacia nosotros. En realidad, nada de eso tenía fundamento. Pero tampoco había nada sólido que lo desmintiera completamente. Y en ese vacío de certezas, cada rumor creció como si fuera una semilla plantada en tierra fértil. Las imágenes filtradas desde algunos observatorios alimentaron aún más la tensión. Había fotos donde la cola parecía fragmentada, como si hubiera chorros saliendo en direcciones diferentes. Otras mostraban una especie de sombra irregular, que muchos interpretaron como estructuras. Y aunque todo esto tenía explicaciones científicas, las explicaciones no llegaban lo suficientemente rápido. En paralelo, los astrónomos profesionales seguían trabajando, pero también veían lo que pasaba en redes. Algunos intentaban tranquilizar. Necesitamos más datos. No adelantemos conclusiones. Podría ser simplemente un cometa raro. Pero esas voces se perdían en el ruido masivo de Internet. Porque Internet quería respuestas. Quería certezas. Y sobre todo, quería misterio. Y ahí, justo en ese punto, sucedió algo curioso. Cuanto más crecía el interés público, más presión recibían los equipos científicos. No para dar respuestas precipitadas, sino para asegurarse de que, cuando llegara la verdad, no quedara ninguna duda. Ni una sola. La NASA sabía que esta no era una situación normal. Sabía que el mundo entero estaba pendiente. Sabía que un error de comunicación podía alimentar el caos durante meses. Y por eso, mientras millones de personas discutían, ellos seguían en silencio. Trabajando en la sombra. Porque la ciencia no se deja llevar por tendencias. La ciencia no reacciona por emoción. La ciencia no confirma nada, hasta que la evidencia es irrefutable. Y en ese clima de tensión, de teorías, de expectativa global, la verdad estaba a punto de llegar. Pero antes de eso, aún quedaba algo más que el mundo necesitaba ver. Las primeras imágenes claras, profundas y detalladas de 3/Atlas.
Imágenes que no solo iban a cambiar el debate, sino que iban a poner a todos, creyentes, escépticos y curiosos, frente a frente con un objeto que venía de más allá de las estrellas. Y entonces, cuando la tensión estaba en su punto más alto, cuando el mundo entero parecía dividido entre la lógica y la especulación, llegaron ellas. Las primeras imágenes verdaderamente claras y detalladas de 3/diagonal Atlas. No eran capturas borrosas. No eran ampliaciones improvisadas. No eran filtraciones incompletas. Eran imágenes reales, limpias, precisas, tomadas por instrumentos diseñados para explorar el universo con una exactitud casi quirúrgica. Y con esas imágenes, el debate dio un giro completo. Porque lo que se veía ahí no era lo que muchos esperaban. Las primeras fotografías de alta resolución no mostraron una nave. No mostraron estructuras simétricas. No mostraron superficies metálicas reflejando la luz del sol. Lo que se veía era mucho más complejo. Y también mucho más extraño de lo que la mayoría imaginaba. 3/diagonal Atlas aparecía como un cuerpo irregular, casi desgastado por el tiempo. Un fragmento antiguo, erosionado por millones de años de viaje interestelar. Su superficie no era lisa. No era uniforme. Era una mezcla de zonas oscuras, fracturas, regiones que parecían desprender material, y pequeños puntos brillantes donde la luz se reflejaba como si hubiera hielo fresco expuesto al vacío. Pero lo más impactante no era eso. Lo verdaderamente sorprendente era lo que salía de su superficie. Las imágenes mostraban múltiples chorros, pequeñas explosiones de gas que emergían de distintos puntos de forma irregular. Como si 3/diagonal Atlas estuviera respirando, expulsando parte de su interior después de haber dormido durante miles de millones de años. Estos chorros formaban líneas finas en distintas direcciones, un patrón que no se parecía del todo a los cometas tradicionales. Para los científicos, aquello era una señal clara. Había actividad. Había movimiento. Había química. Había historia. Pero para el público, era pura gasolina para el debate. Muchos miraron esas líneas y dijeron: eso parecen motores. Esos son propulsores. Eso no es natural. Y aunque los expertos explicaron que eran chorros de sublimación, procesos normales en cometas, las imágenes eran tan visualmente llamativas que la imaginación volvió a encenderse. Aún así, había un detalle que nadie pudo ignorar: la composición aparente del objeto. En algunas longitudes de onda, los instrumentos mostraban señales inusuales. Una proporción de dióxido de carbono sorprendentemente alta. Una relación entre CO y agua que no encajaba con los cometas del sistema solar. Y un brillo térmico que sugería que algunas zonas se calentaban de forma distinta a lo que la teoría predecía. Eran datos pequeños, pero lo suficientemente extraños para dejar claro que 3/diagonal Atlas no era un cometa típico. No era una simple roca helada más. Era algo diferente. Algo que llevaba la firma de un entorno químico completamente ajeno al nuestro. Cuando estas imágenes salieron a la luz, el mundo se dividió aún más. Los que querían creer que era un objeto artificial vieron en los chorros una especie de sistema de propulsión. Los que querían una explicación científica vieron patrones de actividad inusual, sí. Pero actividad natural al fin y al cabo. Y en medio de esa confusión, una cosa quedó clara. Necesitábamos más información. Las imágenes habían resuelto preguntas, pero habían creado muchas otras. Habían calmado a algunos, pero habían inquietado a otros. Y sobre todo, habían despertado una curiosidad gigantesca en todo el planeta. Porque lo que 3/diagonal Atlas mostraba en esas fotos no era artificial, pero tampoco era familiar. Era un objeto natural, sí, pero nacido en un lugar que no se parece en nada al nuestro. Eso era lo que empezaba a quedar claro. Y con esa nueva pieza del rompecabezas, el estudio entró en una fase completamente nueva. Las imágenes habían llegado. Ahora faltaba lo más importante: interpretarlas correctamente. Después de que las primeras imágenes claras de 3/diagonal Atlas se volvieran públicas, comenzó la fase más delicada y exigente de toda la investigación. Interpretar lo que estábamos viendo. Porque una imagen,
por impresionante que sea, no explica nada por sí sola. Una imagen es una pista, pero no es la historia completa. Y los científicos lo saben mejor que nadie. Así que mientras el público seguía opinando, compartiendo teorías y analizando cada fotograma como si fuese una reliquia, los equipos profesionales empezaron a trabajar con la precisión de un relojero. No se dejaban llevar por lo visual. Dejaban que los datos hablaran. Y lo que los datos empezaron a decir, cambió por completo la dirección de la investigación. El cometido de los científicos, descartar lo imposible, entender lo extraño. Lo primero que hicieron fue analizar la actividad visible, esos chorros múltiples saliendo del núcleo. ¿De dónde venían exactamente? ¿A qué velocidad se expulsaba el material? ¿En qué zonas aparecían más intensos? ¿Coincidían con la rotación del objeto? Los modelos tridimensionales comenzaron a construirse. Simulaciones que mostraban cómo la luz del sol calentaba unas regiones más que otras. Programas que medían cómo la sublimación podía explicar o no la forma de los chorros. Y muy pronto apareció un patrón determinante. Los chorros no eran simétricos, pero seguían un ritmo. Un ritmo que coincidía con la rotación del objeto. Eso descartaba muchas teorías artificiales. Una nave que maniobra no lo hace al ritmo de su rotación. Un cometa sí. Pero lo curioso era esto. El nivel de actividad era demasiado alto para la distancia a la que se encontraba del Sol. Mucho más alto de lo habitual. Y la composición no ayudaba a calmar la intriga. Una composición que no tiene sentido aquí. Los análisis espectrales revelaron una proporción sorprendente. 3/Atlas expulsaba muchísimo más dióxido de carbono que agua. Y esto fue un golpe en la mesa. ¿Por qué? Porque los cometas que conocemos, los del sistema solar, suelen despertar cuando se acercan al Sol, liberando vapor de agua. Pero este objeto parecía estar compuesto de materiales que se sublimaban incluso con una luz solar muy débil. Eso implicaba dos cosas. Se formó extremadamente lejos de su estrella original, en una zona helada y profunda. Los procesos químicos de ese lugar no se parecen a nada que veamos en nuestro propio sistema. Era como si estuviésemos mirando un ADN planetario completamente distinto al nuestro. Los datos se acumulan. Pero no dejan de ser extraños. Los equipos comenzaron a comparar los datos con los otros dos visitantes interestelares conocidos. Oumuamua. Y. 2/Borisov. Y de pronto, algo quedó claro. 3/Atlas no se parecía a ninguno de los dos. No era tan compacto ni tan reflectante como Oumuamua. No tenía la composición típica, ni el comportamiento de Borisov. No encajaba en los modelos establecidos. Era como si 3/Atlas fuera un tercer tipo de objeto interestelar. Un tipo que no habíamos visto nunca. Un tipo que obligaba a reescribir más de una teoría sobre cómo se forman los mundos fuera de nuestro entorno. La ciencia empieza a hablar. Pero aún no grita. A medida que las simulaciones avanzaban y los datos se combinaban, comenzaron a aparecer conclusiones preliminares, pequeñas pero importantes. El objeto no era artificial. El objeto tampoco era típico. Su actividad era real, natural, pero inusual. Su composición era la clave para entender su origen. Y su trayectoria confirmaba un dato incuestionable. Venía de otro sistema estelar con una historia completamente distinta. Cada nueva pieza del rompecabezas hacía más evidente que 3/Atlas era un visitante único, con características que jamás habíamos estudiado tan de cerca. Pero todavía faltaba algo. Una confirmación crucial. Un dato que haría que todas las piezas se encajaran perfectamente. Y ese dato estaba a punto de llegar. Y entonces, cuando el rompecabezas empezaba a tomar forma. Cuando ya había suficientes datos para descartar lo imposible, pero todavía no los suficientes para afirmar lo extraordinario. Llegó el momento que todos estaban esperando. La confirmación oficial. La NASA, después de semanas procesando datos de múltiples telescopios, orbitadores y sondas repartidas por todo el sistema solar, finalmente habló. Y lo hizo con una claridad tan directa que no dejó espacio para medias tintas.
3I/Atlas es un cometa interestelar auténtico. Natural. No artificial. No tecnológico. Real. Pero lo más importante no fue lo que la NASA negó, sino lo que afirmó. La NASA rompe el silencio. En su comunicado, la agencia dejó claro que 3I/Atlas no mostraba ningún tipo de aceleración no gravitatoria que no pudiera explicarse con procesos naturales. Nada de maniobras. Nada de cambios de trayectoria intencionados. Nada que se pareciera mínimamente a un sistema de propulsión. Para la ciencia, eso era clave. Para el público, quizá no. Pero para los astrónomos, era la diferencia entre fantasía y realidad. Porque un objeto artificial habría mostrado patrones en su movimiento. Pequeños impulsos, correcciones de rumbo, aceleraciones sin causa externa. 3I/Atlas no mostraba nada de eso. Su movimiento era limpio, puro, gobernado únicamente por la gravedad y por la expulsión natural de gases. Era el comportamiento exacto que se espera de un cuerpo natural. Pero aquí viene lo interesante. Aunque la NASA confirmó que era natural, también confirmó que era anómalo. Un natural que no es normal. La agencia espacial explicó que había algo muy extraño en 3I/Atlas. Su nivel de actividad no encajaba con su distancia al Sol. Su composición no encajaba con los cometas del sistema solar. Y su estructura no encajaba con los modelos clásicos que explican cómo se comportan los objetos helados en el espacio. Era natural, sí. Pero era un natural que no habíamos visto nunca. Un natural desconocido. Un natural que obligaba a replantearse lo que creíamos saber sobre los cometas interestelares. Es como si la NASA hubiera dicho: no es artificial, pero eso no significa que sepamos exactamente qué es. Solo sabemos que no lo hizo nadie. Lo hizo otro sistema estelar. La importancia de la trayectoria. La confirmación también mencionó un detalle crucial. La trayectoria hiperbólica de 3I/Atlas. Una trayectoria que solo pueden tener los objetos que vienen de fuera del sistema solar y que no volverán jamás. Una órbita tan abierta que no deja lugar a dudas. Este objeto no nació aquí. Pasó por aquí. Y seguirá su camino para no regresar nunca. Esto significa que esta era nuestra única oportunidad para estudiarlo. No habría segunda vuelta, ni acercamientos futuros, ni visitas repetidas. Era ahora o nunca. Por eso la NASA dedicó tantos recursos. Por eso tantas misiones lo observaron simultáneamente. Por eso cada dato era oro puro. El impacto en la comunidad científica. Cuando la confirmación se hizo pública, las reacciones no tardaron en llegar. Los astrónomos respiraron aliviados. Ya podían descartar definitivamente las teorías más extremas. Los investigadores se emocionaron. Tenían entre manos un objeto único, químicamente distinto, estructuralmente irregular y científicamente invaluable. Los divulgadores comenzaron a explicar lo sucedido. No era una nave. Pero era un pedazo auténtico de otro sistema estelar, un mensajero cósmico que traía información jamás vista. Y el público. El público quedó dividido. Muchos aceptaron la explicación. Otros, decepcionados porque no era una nave alienígena, perdieron interés. Pero una gran mayoría simplemente quedó fascinada. Porque de repente entendieron que lo natural no es aburrido. Que lo natural puede ser tan misterioso como lo artificial. Y que 3I/Atlas, incluso sin ser una nave, es uno de los objetos más importantes que la humanidad ha tenido la oportunidad de estudiar. El misterio evoluciona. No desaparece. La confirmación resolvía la primera gran pregunta. ¿Es artificial? La respuesta, no. Pero habría otras mucho más profundas. ¿Qué nos dice sobre su sistema de origen? ¿Cómo se formó un objeto con esta química tan extraña? ¿Qué historia lleva escrita en su superficie? ¿Por qué es tan distinto a los cometas del sistema solar? ¿Qué podemos aprender de él? La verdad había llegado. Pero estaba lejos de ser el final.
Era solo el principio. Tras la confirmación oficial de la NASA, algo quedó clarísimo. 3/Atlas no solo era natural. Era interestelar, y eso lo convertía automáticamente en un objeto extraordinario, uno de los más raros y valiosos que podemos estudiar. Pero, ¿qué significa realmente interestelar? La palabra suena impresionante, pero su implicación científica es mucho más profunda, mucho más reveladora. Y muchísimo más emocionante de lo que la mayoría imagina. Un visitante que no es de aquí. Cuando decimos que 3/Atlas es interestelar, estamos diciendo que no nació alrededor del Sol. No se formó en nuestra nube protoplanetaria. No es parte del sistema de cuerpos helados que orbitan la región exterior del sistema solar. Es un visitante. Pero no un visitante reciente. Es un viajero antiguo. Un mensajero que probablemente llevaba millones o miles de millones de años viajando por un espacio tan vacío y tan oscuro que ninguna sonda humana ha llegado ni siquiera cerca de tocar. Su hogar original está tan lejos que es imposible saber cuál era su estrella madre. Podría venir de un sistema binario, triple, o incluso de un sistema que ya no existe. Un sistema que pudo desintegrarse o evolucionar mientras él seguía vagando solo. 3/Atlas es, en esencia, un relicario cósmico. Un pedazo físico de un lugar que jamás podremos visitar. El viaje que lo define. Para ser interestelar, un objeto tiene que haber vivido una historia casi imposible. Primero, debió formarse alrededor de una estrella. Después, un evento gigantesco, un choque gravitatorio, un encuentro cercano con un planeta masivo, o incluso una colisión entre mundos, tuvo que expulsarlo con violencia. Esa expulsión debió darle la velocidad necesaria para escapar del campo gravitatorio de su sistema original. Y entonces empezó su viaje. Un viaje no de años, ni de siglos, ni de milenios. Un viaje de eras, navegando por regiones del universo completamente vacías, sin brújula ni destino, sin rumbo definido. Expuesto al frío absoluto, a la radiación interestelar, a impactos microscópicos que lentamente van esculpiendo su superficie. Miles de millones de kilómetros convertidos en un trayecto sin final. Un trayecto que, por pura casualidad, terminó pasándolo cerca del Sol. Y ahí es donde lo descubrimos. Ahí es donde nuestra historia se cruza con la suya. Objetos interestelares, una rareza absoluta. Para comprender su importancia, hay que recordar esto. En toda la historia de la humanidad, solo hemos detectado 3 objetos interestelares. Oumuamua. Detectado en 2017. Una forma extraña, comportamiento aún más extraño, y un misterio que sigue sin resolverse del todo. 2/Borisov. Detectado en 2019. El primer cometa interestelar claramente identificado. Y ahora, 3/Atlas. Un objeto que no se parece ni a Oumuamua ni a Borisov. Un tercer tipo. Un tercer misterio. 3 objetos. En más de 4.500 millones de años de historia del sistema solar. Y tú estás viviendo uno de esos descubrimientos en tiempo real. Eso, por sí mismo, ya es histórico. La firma química de otro mundo. Que sea interestelar significa también que su composición no será como la de los cometas que nacieron aquí. Los cometas del sistema solar comparten patrones. Mucho hielo de agua. Dióxido de carbono moderado. Compuestos orgánicos similares. Comportamiento previsible. 3/Atlas rompe esas reglas. Rompe esos patrones. Rompe todo lo que consideramos común. Su proporción anormalmente alta de dióxido de carbono indica que se formó en condiciones químicas extremas, quizá en la región más fría de una nebulosa lejana. Un lugar donde el agua no era el componente principal, donde los elementos se distribuyeron de manera diferente, donde la estrella madre emitía otro tipo de radiación. Es literalmente un fragmento de un sistema planetario desconocido. Un pedazo de un mundo que probablemente nunca conoceremos. Pero que ahora, por casualidad, está pasando frente a nosotros. No es solo un objeto, es un mensaje. Cuando observamos 3/Atlas, no estamos mirando un simple cometa.
Estamos mirando el resultado directo de la formación de planetas en otro rincón de la galaxia. Una muestra física que nos cuenta cómo podría haber sido un sistema solar completamente distinto al nuestro. Es como si alguien hubiera arrancado una página de un libro escrito a miles de años luz de aquí. Y esa página hubiese flotado por el espacio durante eras, hasta caer justo en nuestras manos. No podemos visitar otros sistemas estelares. No podemos comparar sus mundos con el nuestro. Pero objetos como 3/Atlas vienen hasta nosotros, trayendo información grabada en su estructura, en su hielo, en su polvo, en su química. Por eso importa tanto. Por eso es tan valioso. Por eso estudiar este objeto es como leer un fragmento de la historia de otro sol. El interés científico se dispara. La confirmación de su origen interestelar hizo que observatorios de todo el mundo ajustaran sus telescopios exclusivamente para él. Misiones espaciales reorientaran sus instrumentos para capturar más datos. Equipos científicos aumentaran su presupuesto temporal. Publicaciones científicas anticiparan docenas de estudios nuevos. Y no es para menos. Los objetos interestelares son puertas abiertas hacia mundos que no conocemos, hacia procesos que nunca hemos visto, hacia historias que no son nuestras. Pero que ahora, por un instante fugaz, podemos estudiar. La confirmación de que 3/Atlas era un cometa interestelar no solo respondió a una pregunta. Abrió una puerta enorme que la comunidad científica no tardó en cruzar. Porque si un objeto interestelar ya es raro, uno tan anómalo como 3/Atlas es prácticamente una mina de oro científica. Una oportunidad que ocurre una vez cada muchas generaciones. Y la comunidad astronómica mundial lo entendió al instante. Un efecto dominó global. En cuanto la NASA publicó su análisis preliminar, se produjo un efecto dominó. Institutos, observatorios, agencias y centros de investigación de todo el planeta comenzaron a reorganizar prioridades. Observatorios que estaban estudiando nebulosas, galaxias o planetas extrasolares. De pronto reservaron tiempo para apuntar sus telescopios hacia 3/Atlas. Misiones espaciales que monitorean meteorología solar o asteroides cercanos. Modificaron sus protocolos para incluir mediciones del objeto. Revistas científicas que tenían sus ediciones cerradas. Dejaron huecos para artículos urgentes relacionados con este visitante cósmico. Y grupos de investigación que nunca habían trabajado juntos. Comenzaron a coordinarse a una velocidad impresionante. Porque cuando algo no encaja, cuando algo rompe los patrones conocidos, la ciencia corre hacia ello. Los equipos espaciales, todos a una. Sondas de la NASA, la ESA y otras agencias comenzaron a enviar datos desde distintos puntos del sistema solar. Cada una aportaba un tipo distinto de información. Telescopios ultravioleta midiendo la composición de la cola. Instrumentos térmicos analizando el calor de la superficie. Sondas de plasma detectando cómo interactuaba el objeto con el viento solar. Cámaras de alta resolución capturando los chorros de gas. Espectrómetros determinando qué moléculas se estaban liberando. El objetivo era uno: construir el retrato más completo jamás obtenido de un objeto interestelar. Porque 3/Atlas no era un visitante cualquiera. Era un visitante que había despertado sospechas, curiosidad y debate a partes iguales. La ciencia no podía darse el lujo de dejar pasar ese tren. La atmósfera científica, increíble, tensada, fascinante. En conferencias internas, en correos privados, en reuniones de análisis. Los investigadores estaban literalmente electrizados. Palabras como inusual, excepcional, anómalo, no coincide con el modelo, singular, irrepetible, aparecían en casi todos los reportes. La confirmación de la NASA había dado luz verde para investigar sin miedo. Pero no había eliminado el misterio. Al contrario, lo había amplificado. Porque ahora ya no existía la duda artificial. Ahora el enfoque estaba en la pregunta verdaderamente importante. ¿Qué nos está diciendo 3/Atlas sobre su lugar de origen? Esa era la obsesión. La pregunta que lo cambia todo. En una videollamada interna filtrada a la prensa semanas después, un astrónomo del proyecto lo resumió de forma magistral.
No estamos estudiando un cometa. Estamos estudiando otro sistema solar, muerto o vivo. A través de un único fragmento que ha llegado hasta nosotros. Eso lo decía todo. 3/Atlas era un mensajero. Una muestra. Una huella química procedente de un entorno que nunca podremos visitar físicamente. Un pedazo de otro sol, de otro disco protoplanetario, de otro tipo de mundos. Estudiarlo no era solo curiosidad. Era una ventana científica hacia otra realidad cósmica. Una realidad que podría ser muy diferente a la nuestra. Los científicos buscan patrones. Y encuentran otros. A medida que compartían sus primeros análisis, los investigadores empezaron a notar cosas que no cuadraban. La tasa de sublimación era demasiado alta. Los chorros tenían un ritmo extraño pero repetitivo. La cola mostraba estructuras complejas. La distribución del polvo no seguía los modelos estándar. La temperatura superficial no coincidía con la esperada. 3/Atlas parecía decir una cosa muy clara. Yo no soy como los cometas que conocéis. Y eso alimentó una nueva ola de entusiasmo. Si no se parecía a los nuestros, entonces era una oportunidad única para comparar dos formas diferentes de crear mundos. Para los científicos, aquello era casi un milagro. Un misterio científico que se expande. Por primera vez, los equipos empezaban a entender que 3/Atlas no era simplemente un visitante interestelar, sino un ejemplo de cómo funcionan los sistemas planetarios más allá de nuestro Sol. Quizás su estrella madre era más fría. Quizás su nebulosa era más rica en ciertos elementos. Quizás allí los cometas no se formaban igual que aquí. Quizás la química de ese sistema estelar era totalmente distinta. Cada una de esas preguntas encendió debates, discusiones y modelos. El misterio no desaparecía. Evolucionaba. Crecía. Se hacía más profundo. A medida que los datos de 3/Atlas comenzaron a acumularse en los laboratorios y centros de análisis de todo el mundo, ocurrió algo que nadie esperaba. Los resultados no solo confirmaban que era un visitante interestelar, sino que revelaban características tan extrañas, tan inesperadas y tan fuera de lo común, que incluso los científicos más prudentes tuvieron que admitirlo. 3/Atlas era un objeto que no se parecía a nada que hubiéramos estudiado jamás. Descubrimiento número 1, una composición fuera de toda lógica. El primer hallazgo que hizo saltar todas las alarmas fue la composición química. En los cometas del sistema solar, el agua suele ser el componente dominante en las emisiones. Es lo que despierta, antes, lo que forma la cola, lo que impulsa la actividad. Pero en 3/Atlas, la proporción era completamente distinta. Los espectrógrafos detectaron niveles de dióxido de carbono tan altos, tan intensos, tan desproporcionados, que ningún modelo conocido podía explicarlo. Era como si este objeto se hubiera formado en un entorno donde el agua no era la norma, donde el CO era abundante, donde las temperaturas eran tan bajas que incluso el agua no pudo atraparse adecuadamente durante su formación. Un entorno totalmente distinto al nuestro. Un sistema estelar químicamente exótico. Esto dejó claro que 3/Atlas no solo venía de lejos. Venía de un mundo diferente en todos los sentidos. Descubrimiento número 2, actividad prematura e imposible. El segundo descubrimiento fue aún más chocante. Los instrumentos detectaron actividad, liberación de gases, mucho antes de lo que debería ocurrir. Los cometas del sistema solar se activan cuando se acercan lo suficiente al Sol como para que sus hielos se calienten. Pero 3/Atlas empezó a liberar gases a una distancia donde haría falta un milagro para que cualquier hielo de agua comenzara a sublimarse. Esto demostró dos cosas. Su composición contenía compuestos extremadamente volátiles. Su actividad no seguía las reglas que conocemos. Era un visitante que se encendía de una forma distinta, siguiendo una química alienígena que no se parece a la de nuestros cometas. Descubrimiento número 3, chorros que no se comportan como chorros. Los chorros que vimos en las primeras imágenes, aquellos que generaron debates interminables, fueron estudiados en detalle.
Y aquí llegó otro giro inesperado. Los chorros eran irregulares, sí, pero seguían un patrón cíclico que coincidía con la rotación del objeto. Eso era natural. Lo extraño era esto. La intensidad de los chorros aumentaba y disminuía con un ritmo que sugería zonas internas más calientes de lo que deberían estar. Era como si algo dentro de 3/diagonal Atlas retuviera calor. O como si su estructura interna estuviera compuesta por capas con propiedades térmicas poco habituales. Este fue uno de los primeros datos que llevó a varios equipos a plantear una hipótesis audaz. Que su estructura interna fuese completamente diferente a la de cualquier cometa del sistema solar. Descubrimiento número 4, una superficie marcada por un viaje infinito. Las cámaras térmicas también revelaron algo fascinante. La superficie de 3/diagonal Atlas estaba llena de grietas, surcos profundos y fracturas internas que no encajaban con los típicos procesos de erosión cometaria. Era como si hubiera sido golpeado repetidas veces por microimpactos durante su viaje interestelar. Golpes tan pequeños que no destruirían el objeto, pero que, repetidos durante millones de años, terminaron esculpiéndolo. Cada una de esas marcas era un registro físico de su historia. Una historia tan larga que ni siquiera podemos ponerle una fecha. Es un testimonio de un tiempo anterior a la humanidad. Anterior al Sol. Anterior incluso a la forma actual de nuestro sistema solar. Descubrimiento número 5, un comportamiento térmico que rompe las reglas. Los sensores de infrarrojo también detectaron que la temperatura superficial cambiaba de forma brusca y desigual. Algunas zonas retenían calor. Otras lo perdían de manera casi instantánea. Este comportamiento térmico no era normal. Y eso llevó a los científicos a una conclusión sorprendente. 3/diagonal Atlas no era homogéneo. Estaba formado por materiales mezclados de formas que no vemos en los cometas de aquí. Capas internas con densidades distintas. Núcleos con composiciones mezcladas. Regiones que se calentaban y enfriaban de manera diferente. Era como si hubiera sido ensamblado por la naturaleza de una forma menos organizada que nuestros cometas locales. Un cuerpo caótico, primitivo. Forjado en un entorno completamente ajeno. El efecto en la ciencia, asombro generalizado. Cada descubrimiento, en vez de aportar claridad, aportaba otro nivel de misterio. Pero era un misterio científico. Un misterio que abría posibilidades. Un misterio que alimentaba la imaginación y los modelos teóricos. Por primera vez, los astrónomos no estaban intentando desmentir teorías locas. Estaban intentando comprender algo que no tenía equivalente aquí. Era una sensación rara. Una mezcla de humildad, de fascinación y de urgencia por aprender todo lo posible antes de que 3/diagonal Atlas siguiera su camino y se perdiera para siempre. Porque eso es lo más importante. Este visitante no volverá nunca. Era una oportunidad única. Y los descubrimientos apenas acababan de empezar. Mientras los científicos analizaban la superficie, la actividad y la composición externa de 3/diagonal Atlas, comenzaron a enfocarse en un punto que hasta ese momento casi nadie había considerado. Su interior. Porque si 3/diagonal Atlas era tan extraño por fuera, si tenía una actividad tan poco habitual, si su comportamiento térmico rompía las reglas conocidas, entonces la verdadera respuesta a su naturaleza podía estar escondida en su núcleo. Y así, la investigación cambió de nivel. El problema de estudiar un interior que nunca veremos. Analizar la parte interna de un objeto interestelar es prácticamente imposible. No podemos perforarlo. No podemos aterrizar sobre él. No podemos enviar una misión que lo alcance antes de que abandone el sistema solar. Pero hay algo que sí puede hacerse. Interpretar lo que ocurre fuera para deducir lo que ocurre dentro. Es un proceso complejo, matemático. Basado en modelos, simulaciones y comparaciones con cientos de miles de datos previos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Hipótesis número 1, un núcleo poroso pero inestable. La primera hipótesis que surgió fue que 3/diagonal Atlas tenía un núcleo extremadamente poroso. Una estructura tan llena de vacíos internos que permitía que el calor se filtrara de formas impredecibles. Esto podría explicar
sus chorros irregulares, sus variaciones térmicas bruscas y su actividad prematura. Pero había un problema enorme. Los cometas porosos del sistema solar no se comportan así. Ni siquiera los más frágiles. Lo de 3/Atlas era otra cosa. Era poroso, sí. Pero también mostraba zonas que parecían más densas de lo normal. Ese contraste no tenía sentido para un cometa típico. Hipótesis número 2, capas múltiples, formadas en diferentes momentos. Algunos equipos comenzaron a sugerir que 3/Atlas podía haber sido construido, no artificialmente, sino de forma natural, en distintas etapas de la historia de su sistema de origen. Imagina esto. Capas antiguas, heladas, formadas en una región extremadamente fría. Encima de ellas, capas más jóvenes, captura de polvo en otro momento. Y más arriba, zonas fracturadas que acumularon materiales distintos. Una especie de archivo cósmico de capas irregulares. Cada una contando una etapa diferente de su vida. Algo así no ocurre normalmente en los cometas del sistema solar. Aquí, casi todos se forman en regiones similares y siguen patrones parecidos. Pero 3/Atlas era un híbrido. Una mezcla de tiempos, de procesos, de materiales. Un mosaico geológico que surgió no en un mundo, sino en un sistema entero. Hipótesis número 3, calor interno residual de su sistema madre. Y entonces surgió la hipótesis más impactante, la que dejó a muchos científicos sin habla. La idea de que 3/Atlas podría conservar calor interno de su lugar de origen. No calor generado por él, ni calor actual, sino calor atrapado durante su formación, hace millones o miles de millones de años. Esto, aunque posible, sería extremadamente raro. Para que ocurriera, tendrían que darse condiciones muy específicas. Una formación muy rápida. Una mezcla de materiales que atrapen energía. Un exterior que se erosiona sin liberar por completo el interior. Y un viaje interestelar que no logre disipar ese calor de forma uniforme. Sería como encontrar un carbón encendido, en un mundo de hielo. Y los datos térmicos parecían apuntar en esa dirección. El interior calentaba ciertas zonas de forma desigual. El calor atrapado buscaba salida. Y cuando lo lograba, generaba los chorros irregulares que tanto desconcertaron a los investigadores. Esto explicaría por qué 3/Atlas se activaba tan pronto. Porque su actividad era tan fuerte. Y porque parecía respirar incluso a grandes distancias del Sol. Un interior complejo, un pasado aún más complejo. Las conclusiones preliminares empezaron a converger. 3/Atlas no era un objeto simple. No era un cometa homogéneo. No era una roca helada más. Era una estructura compuesta. Nacida de procesos distintos. Forjada en un sistema que no se parece en nada al nuestro. Y moldeada por un viaje tan antiguo y tan largo que ningún ser humano puede comprenderlo en su totalidad. Cada grieta era una historia. Cada chorro era una consecuencia. Cada variación térmica era un mensaje. Era como un fósil vivo del nacimiento de otro sistema solar. Y eso, para los científicos, era casi demasiado emocionante como para describirlo con palabras. Lo que aún no saben. Pero sospechan. Aunque no pueden asegurarlo todavía. Hay algo que muchos investigadores reconocen en voz baja. 3/Atlas podría ser el objeto interestelar mejor conservado que hayamos visto jamás. Ni Oumuamua, ni Borisov tenían una estructura tan rica, tan compleja, tan llena de información. Es posible que 3/Atlas contenga dentro de sí los secretos químicos, térmicos y estructurales de un sistema estelar que existió antes de que la Tierra siquiera se formara. Y la ciencia lo sabe. Por eso, el análisis se intensificó como nunca. Porque lo que venía después sería incluso más sorprendente. Con la confirmación oficial de la NASA, con los modelos internos, con los análisis térmicos, y con los descubrimientos que rompían todas las reglas conocidas, comenzó a surgir una pregunta silenciosa.
Una pregunta que nadie quería hacer públicamente. Pero que todos, absolutamente todos los que estudiaban 3/diagonal Atlas, tenían en la mente. ¿Es posible que 3/diagonal Atlas haya pasado por procesos que no entendemos porque no se han dado jamás en nuestro sistema solar? Esa pregunta, tan inocente y tan radical al mismo tiempo, atravesó todo el entorno científico como un rayo. No, no es artificial. Pero, ¿y si es anómalo? La NASA ya había aclarado que no era artificial. Pero eso solo cerraba una puerta. La dejaba fuera la teoría extraterrestre construida. La descartaba como nave, sonda o artefacto. Pero no descartaba lo más inquietante. Que pudiera ser un tipo de objeto que jamás hemos visto. Ni aquí. Ni en ningún otro sistema estelar conocido. Un objeto que se formó mediante procesos diferentes. En un entorno químico distinto. Bajo condiciones extremas. Y cuyo comportamiento parecía desafiar los límites de la física cometaria tradicional. Natural no significa normal. Y 3/diagonal Atlas era la prueba viviente. Los científicos empiezan a hablar en privado. En reuniones internas, en notas de investigación. Y en conversaciones privadas entre expertos. Empezaron a aparecer expresiones como objeto híbrido, estructura compuesta, formación no estándar, química no habitual, proceso exótico. Eran términos cuidadosamente escogidos, pero que dejaban claro algo muy importante. 3/diagonal Atlas no encajaba en ninguna categoría cometaria tradicional. Ni en las nuestras. Ni en las extrapoladas a otros sistemas estelares. Era un tipo nuevo. Un ejemplo único. Una rareza cósmica que obligaba a revisar mapas, modelos y teorías. ¿Y si no es un cometa? ¿Tal y como los conocemos? La gran pregunta surgió así. ¿Y si lo estamos llamando cometa solo porque no sabemos qué otra cosa es? Era provocador. Era arriesgado. Pero no era descabellado. En astronomía, la clasificación suele ser una herramienta. Pero también un límite. A veces encasilla objetos en categorías que no les corresponden. Y 3/diagonal Atlas recordaba demasiado a otros casos históricos. En los que la ciencia tuvo que inventar nuevas definiciones. Se mencionaron ejemplos como los púlsares, los exoplanetas calientes, los planetas errantes, los cuásares, los objetos transneptunianos binarios, e incluso los agujeros negros estelares. Todos ellos fueron, en su día, anomalías sin explicación. Hasta que la ciencia encontró un nombre y un modelo para ellos. ¿Estaba 3/diagonal Atlas a punto de iniciar esa misma historia? Los datos que encendieron la sospecha. Los científicos empezaron a mirar algunos datos con otra perspectiva. La composición anormalísima en CO. La actividad prematura, casi imposible. Los chorros con ritmos internos extraños. Las zonas que retenían calor como si algo lo alimentara desde dentro. La estructura interna irregular y compuesta por múltiples capas. El patrón térmico que no se parecía a ningún cometa del sistema solar. Cada uno, por separado, podía explicarse de forma tentativa. Pero todos juntos no encajaban con nada conocido. Era como si 3/diagonal Atlas fuera un objeto que pertenece a una categoría que aún no existe. Un tipo de fragmento interestelar que no sabíamos que podía formarse. Un eslabón perdido entre la teoría y la realidad. El miedo a la palabra nuevo. En ciencia, la palabra nuevo es poderosa. Pero peligrosa. Implica que todo lo que creíamos saber sobre los cometas podría estar incompleto. Implica que los sistemas planetarios son aún más variados de lo que imaginamos. Implica que el universo guarda secretos estructurales que ni siquiera sospechábamos. Y por eso, muchos científicos evitaron esa palabra. La esquivaron. La rodearon. Pero cada vez era más evidente. 3/diagonal Atlas no era un cometa normal. Quizá no era un cometa típico.
Quizá era otra cosa. Algo que necesitaba una nueva clasificación. Un nuevo modelo. Un nuevo nombre. Y ese reconocimiento estaba a punto de cambiarlo todo. El debate que enciende a la ciencia. Cuando la posibilidad de un nuevo tipo de objeto interestelar empezó a ganar fuerza, la comunidad científica se dividió en dos grandes grupos. Los conservadores, que decían: es un cometa raro. Fin de la historia. Los visionarios, que respondían: no. Es algo más grande. Algo que no entra en los modelos actuales. Y mientras tanto, en el centro de todo el debate, 3/Atlas seguía su viaje silencioso, girando, expulsando gas, disipándose, mientras la humanidad intentaba descifrar quién era. Cuando los científicos aceptaron, al menos internamente, que 3/Atlas no encajaba del todo en la categoría de cometa tradicional, se abrió una puerta que normalmente permanece cerrada. La puerta de las hipótesis que parecían imposibles, pero que ahora ya no lo eran tanto. Porque cuando un objeto rompe reglas, cuando no sigue los patrones conocidos, cuando su química, su actividad y su estructura desafían lo establecido, las fronteras de la ciencia empiezan a expandirse. Hipótesis número 1, ¿un fragmento de la corteza de un planeta extremo? Una de las propuestas más atrevidas, y a la vez más interesantes, fue que 3/Atlas pudiera ser un pedazo arrancado de la superficie helada de un planeta o una luna lejana, de otro sistema estelar. Esto explicaría su composición tan rica en CO, su bajo contenido en agua, sus capas internas irregulares, su capacidad de retener calor, su actividad anómala. Imagina un mundo congelado, un planeta cubierto de capas y capas de hielo exótico, un impacto brutal, o una interacción gravitatoria extrema. Podría haber arrancado un pedazo de ese mundo. Y ese pedazo, millones de años después, podría ser lo que hoy llamamos 3/Atlas. Los científicos no dijeron esto públicamente, pero la hipótesis apareció en más de un análisis interno. Hipótesis número 2, ¿un resto de una colisión entre dos protoplanetas? Otra teoría que empezó a circular entre los investigadores era aún más sorprendente. La idea de que 3/Atlas podría ser un fragmento expulsado durante una colisión catastrófica entre dos cuerpos en formación. Una colisión lo suficientemente poderosa como para fusionar materiales, fracturar capas, generar composiciones exóticas y lanzar fragmentos fuera del sistema estelar. Este escenario encaja con sus tensiones internas, sus fracturas profundas, su comportamiento térmico extraño y su estructura parecida a un mosaico geológico. Sería como encontrar un pedazo de la historia violenta de otro sistema solar. Un fósil arrancado del nacimiento de mundos lejanos. Hipótesis número 3, ¿un cometa de primera generación? Esta hipótesis es fascinante. Algunos astrónomos plantearon que 3/Atlas podría ser un objeto extremadamente antiguo, creado durante las primeras etapas de su sistema madre, cuando todo estaba caótico, cuando los materiales eran más primitivos, cuando el disco protoplanetario aún conservaba una química distinta a la actual. Un cometa formado en un tiempo donde las reglas eran otras, donde la abundancia de CO podía ser normal, y donde los procesos térmicos podían dejar marcas que sobrevivieran millones de años. Si eso fuera cierto, 3/Atlas sería literalmente una cápsula del tiempo. Un testigo del nacimiento de su sistema estelar. Un objeto que conserva en su interior condiciones químicas tan antiguas que ni siquiera existen ya en ese lugar de origen. Hipótesis número 4, ¿un objeto compuesto por materia primordial? Esta teoría es la más audaz y la que más entusiasmo despertó entre los investigadores más atrevidos. La posibilidad de que 3/Atlas esté compuesto por materiales que se formaron
antes incluso de que su estrella se estabilizara. Materias que podrían provenir de regiones profundas de la nebulosa original, zonas donde la temperatura era extrema, regiones ricas en CO sólido, núcleos de condensación que no evolucionaron como los nuestros. Algo así sería revolucionario. Significaría que 3I/Atlas es literalmente anterior a muchos de los procesos que entendemos en la formación estelar. Una reliquia primitiva. Una pieza del universo antiguo. Hipótesis número 5, ¿un nuevo tipo de objeto que no tiene nombre? Esta fue la hipótesis que más fuerza ganó con el tiempo. Porque cuando un objeto no encaja en ninguna categoría conocida, cuando no se comporta como cometa, ni como asteroide, ni como fragmento típico, la ciencia tiene que aceptar una posibilidad. Quizá estamos ante un tipo de objeto interestelar que nunca habíamos identificado. Simplemente porque nunca habíamos visto uno de cerca. Un nuevo miembro de la familia de objetos que viajan entre estrellas. Algo intermedio. Algo híbrido. Algo que la naturaleza puede crear bajo condiciones extremas, pero que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de estudiar. 3I/Atlas podría ser el primero de su especie. El primer ejemplo de una categoría completamente nueva. Un descubrimiento que obligaría a reescribir libros, modelos, teorías y definiciones enteras. No es ficción. Es ciencia en expansión. Lo más impresionante de todo esto no es que las hipótesis sean arriesgadas. Es que todas ellas nacen de datos reales, de composiciones medibles, de temperaturas registradas, de chorros observados, de patrones térmicos, de estructuras internas deducidas. La ciencia no está imaginando. La ciencia está interpretando señales que jamás habíamos visto en un objeto natural. Y por primera vez en mucho tiempo, la ciencia siente que está tocando terreno desconocido. Terreno nuevo. Terreno no cartografiado. Terreno donde cualquier descubrimiento es posible. Si había una pregunta que obsesionaba a los científicos más que ninguna otra, era esta. ¿De dónde viene realmente 3I/Atlas? Porque una cosa era clara. Su origen no era el sistema solar. Eso estaba confirmado por su trayectoria hiperbólica, por su velocidad y por la dirección de la que venía. Pero saber que viene de otro sistema estelar no era suficiente. Los investigadores querían más. Querían saber qué tipo de estrella, qué tipo de sistema, qué tipo de entorno químico podría haber creado un objeto tan extraño, tan anómalo y tan diferente a todo lo que conocemos. Primera posibilidad, una estrella similar al Sol, pero más fría. Los modelos químicos mostraban algo claro. Para que un objeto tan rico en dióxido de carbono se formara, su sistema original debía ser muy frío. En nuestro propio sistema, el agua domina en los cometas porque está en cantidades enormes en el disco protoplanetario. Pero en 3I/Atlas, el agua parece ser secundaria. El CO domina. Eso llevó a muchos astrónomos a pensar que su estrella madre podría haber sido una estrella tipo K, más fría que el Sol, o una estrella tipo M, las famosas enanas rojas, donde las regiones exteriores del disco protoplanetario eran lo suficientemente heladas como para condensar grandes cantidades de dióxido de carbono sólido. En esos sistemas, los cometas podrían formarse con una química completamente distinta a la nuestra. 3I/Atlas podría ser una muestra de eso. Segunda posibilidad, un sistema inmaduro o joven. Otra hipótesis sugería que 3I/Atlas podría provenir de un sistema estelar que aún estaba en formación cuando el objeto fue expulsado. Un disco protoplanetario joven, rico en CO sólido, donde los procesos no estaban bien definidos. En ese escenario,
3/Atlas sería una reliquia primordial. Un fragmento arrancado antes de que su sistema se organizara en planetas, lunas, cinturones y órbitas estables. Sería casi como un embrión cometario. Un objeto formado en el caos inicial, antes de que las reglas del sistema se establecieran. Una cápsula del tiempo de un mundo que aún no había terminado de nacer. Tercera posibilidad, un sistema violento y gravitatoriamente inestable. Algunos modelos orbitales revelaron algo curioso. Para que un objeto salga expulsado de un sistema estelar, su estrella madre debe estar pasando por una fase de alta inestabilidad gravitatoria. Esto puede ocurrir en sistemas donde hay varios planetas gigantes, hay órbitas excéntricas, hay migraciones planetarias, o hay colisiones catastróficas. En esos momentos caóticos, objetos helados pueden ser lanzados fuera del sistema, como proyectiles cósmicos, alcanzando velocidades enormes. 3/Atlas podría ser eso. Un fragmento expulsado durante una época de violencia cósmica. Una historia de caos, impactos y órbitas descontroladas. Cuarta posibilidad, una estrella muerta o desaparecida. La hipótesis más inquietante de todas, aunque improbable. También se consideró: ¿y si 3/Atlas viene de un sistema que ya no existe? Una estrella que explotó. Un sistema destruido por una supernova cercana. Un sistema que cambió tanto que su origen ya no es rastreable. En ese caso, 3/Atlas sería uno de los últimos supervivientes de un lugar extinto. Un mensajero de un pasado borrado por la violencia estelar. Un eco físico de un sistema que ya no podemos observar. Quinta posibilidad, un sistema tipo océano helado. Algunos astrónomos plantearon una idea sorprendente. ¿Qué pasa si 3/Atlas proviene de un sistema donde los cometas no son como los nuestros, sino más parecidos a los cuerpos helados de Europa, Encélado o Plutón? En esos mundos, el CO es abundante. El metano también. Las capas internas pueden retener calor. Y las composiciones son exóticas. Si un fragmento de una luna helada así fuera expulsado por un impacto, o por una perturbación gravitatoria, tendríamos un objeto casi idéntico a 3/Atlas. Esto encajaría perfectamente con su retención de calor, su composición, sus chorros irregulares y sus capas internas. 3/Atlas podría no ser un cometa clásico. Podría ser el pedazo de una luna interestelar destruida. La realidad científica, no sabemos de dónde viene, pero sabemos cómo ha vivido. A pesar de todas las hipótesis, ninguna responde la pregunta con total certeza. Porque el universo es inmenso. Las trayectorias interestelares son caóticas. Y los tiempos son tan largos que ningún objeto conserva un rastro claro de su origen. Pero si sabemos algo. 3/Atlas vivió un viaje tan antiguo y tan largo que ningún ser humano ni ninguna civilización humana existía cuando comenzó su camino. Ha sido erosionado por el vacío, golpeado por partículas interestelares y moldeado por temperaturas que no se pueden imaginar. Es un superviviente. Un vagabundo cósmico. Un testigo silencioso de regiones del universo que ni siquiera podemos ver. Si algo obsesiona a cualquiera que estudia 3/Atlas, además de su origen, es entender su destino. Porque este visitante interestelar, igual que llegó sin avisar, también está condenado a marcharse, a desaparecer, a seguir su camino, dejándonos solo con los datos que logremos capturar mientras aún esté aquí. Pero, ¿hacia dónde va exactamente? ¿Qué le espera en ese viaje infinito? ¿Y qué significa su trayectoria para nosotros? Para la ciencia. ¿Y para la historia? Un viaje que no tiene regreso. Lo primero que hay que entender es esto.
3 y barra diagonal Atlas no regresará jamás al sistema solar. Su trayectoria hiperbólica es tan abierta, tan amplia, tan inclinada, que ni el Sol, ni ningún planeta, ni ninguna fuerza conocida puede volver a atraparlo. Es un visitante de una sola vez. Nos cruzamos con él por pura casualidad, como dos barcos que pasan uno junto al otro en un océano inmenso, y que jamás volverán a encontrarse. Cuando se aleje lo suficiente, quedará libre nuevamente, sin dueño, sin origen, sin dirección fija, vagando por el vacío más profundo. Y desde ese momento, volverá a desaparecer para siempre. La ruta de salida, un camino hacia la oscuridad total. Los cálculos orbitales muestran que 3 y barra diagonal Atlas saldrá del sistema solar, por una región situada lejos del plano de los planetas. No se dirigirá hacia ninguna estrella concreta. No se acerca a ninguna región conocida. No visitará nada. Simplemente seguirá avanzando. Un viaje interminable. Una flecha lanzada al vacío que nunca encuentra blanco. Algunas simulaciones muestran que podría cruzar regiones totalmente vacías, sin estrellas cercanas, sin sistemas planetarios que lo atraigan, sin interacciones gravitatorias importantes. Un viaje silencioso, solitario, lento y eterno. ¿Podría ser capturado por otra estrella? La posibilidad existe, pero es increíblemente remota. Para que otro Sol capture a 3 y barra diagonal Atlas, tendría que pasar extremadamente cerca de una estrella con condiciones específicas, en un ángulo preciso, y con una velocidad que permitiera que la gravedad actuara durante el tiempo suficiente. Las probabilidades son tan bajas que muchos astrónomos consideran que no ocurrirá nunca. Es más probable que siga vagando, erosionándose lentamente, perdiendo hielo, perdiendo masa, reduciéndose con cada millón de kilómetros, hasta convertirse en un fragmento aún más pequeño, más oscuro, más silencioso. Un objeto que tal vez se apague para siempre. A medida que 3 y barra diagonal Atlas se aleje del Sol, sus chorros desaparecerán. La sublimación se detendrá. La superficie se congelará por completo. El interior se enfriará tanto que ni siquiera las regiones más volátiles reaccionarán. Y así, lentamente, 3 y barra diagonal Atlas se convertirá en una roca helada, sin actividad, sin movimiento interno, sin señales de vida geológica. Quedará suspendido en la oscuridad más profunda, viajando sin rumbo, por regiones donde ninguna luz llega, donde ni siquiera la radiación cósmica tiene fuerza. Un cuerpo dormido, sin despertar posible. Un mensajero que no deja huella, salvo en quienes lo estudiaron. Aunque su destino es desaparecer, no será olvidado. Porque 3 y barra diagonal Atlas, durante el breve instante en que pasó por nuestro vecindario solar, nos dio información que cambiará la astronomía para siempre. Nos enseñó que los cometas interestelares pueden ser más extraños de lo que imaginamos. Abrió la posibilidad de que existan objetos formados bajo químicas totalmente ajenas. Nos obligó a replantear cómo se forman los mundos más allá de nuestro Sol. Y nos dejó la puerta abierta a nuevas categorías de objetos que aún no tienen nombre. Pero lo más importante es lo que simboliza: que el universo está lleno de viajeros, de fragmentos de mundos desconocidos, de reliquias que cruzan el vacío sin destino, sin propósito, sin guía, y que, de vez en cuando, uno de ellos pasa lo suficientemente cerca como para contarnos una historia, y luego se va. Así es 3 y barra diagonal Atlas. Una visita fugaz, un suspiro cósmico, un testimonio de lo que ocurre allá afuera, donde los humanos nunca hemos estado.
Y ahora viene lo importante. ¿Qué aprenderemos antes de que se pierda? Porque el tiempo es limitado. Cada minuto que pasa, 3/Atlas se aleja más y más. 3/Atlas está huyendo. No deliberadamente. No con intención. Pero su trayectoria lo lleva lejos. Cada vez más lejos. Como un tren cósmico que no frena. Que no mira atrás. Que no espera a nadie. Y mientras él sigue alejándose, los científicos viven una auténtica carrera contra el tiempo. Porque todo lo que no descubramos ahora, todo lo que no midamos, todo lo que no registremos, se perderá para siempre. Este objeto no volverá. No habrá segunda oportunidad. Ni misión futura que pueda interceptarlo. No existirá otra ventana como esta. Por eso, los próximos datos, los próximos análisis, los próximos días, son literalmente oro científico. Objetivo número 1, descifrar su composición definitiva. La prioridad absoluta ahora mismo es su composición. Porque si entendemos qué elementos dominan en 3/Atlas, entenderemos qué tipo de sistema estelar lo creó. Los espectrógrafos están trabajando al límite para identificar proporciones exactas de CO, restos de metano, posibles moléculas orgánicas, niveles de agua, trazas de otros compuestos volátiles y partículas que jamás hemos registrado en cometas del sistema solar. Cada molécula es una pista. Cada diferencia, un mensaje. Cada anomalía, un capítulo de la historia de otro sol. Objetivo número 2, medir su tasa de actividad antes de que se apague. La actividad de 3/Atlas, sus chorros, su sublimación, sus regiones volátiles, está disminuyendo a medida que se aleja del Sol. Eso significa que el tiempo se acaba. Antes de que su superficie se congele por completo. Los científicos tienen que medir la fuerza de cada chorro, la dirección de cada expulsión, el ritmo de rotación, los cambios térmicos del núcleo y la velocidad con la que pierde masa. Estos datos no son solo curiosidad. Son fundamentales para entender cómo respira un objeto interestelar, cómo reacciona al acercarse al Sol, qué procesos internos están activos y qué materiales se están liberando. Cuando se apague, ya no habrá nada que estudiar. Objetivo número 3, reconstruir su interior con simulaciones. No podemos ver el interior de 3/Atlas. Pero sí podemos deducirlo. Ahora mismo, supercomputadoras de Estados Unidos, Europa y Asia están trabajando día y noche en modelos tridimensionales que intentan reconstruir las capas internas, la densidad, los vacíos, las fracturas y las zonas de calor acumulado. Estas simulaciones buscan responder la gran pregunta: ¿qué estructura interna puede generar un comportamiento tan extraño? Si se logra entender su interior, comprenderemos su vida entera. Objetivo número 4, identificar su sistema de origen, si es posible. Aunque es casi imposible rastrear la estrella exacta de la que proviene, las trayectorias inversas, las simulaciones orbitales y los modelos de movimiento estelar podrían revelar una pista. ¿Pasó cerca de una estrella específica en los últimos millones de años? ¿Fue expulsado por un planeta gigante desconocido? ¿O viene de una región remota donde nunca antes habíamos buscado? Si siquiera podemos aproximar su región de origen, abriremos un nuevo capítulo en la astrofísica. El estudio directo de los procesos de formación planetaria en otras estrellas. Objetivo número 5, buscar moléculas que no existen aquí. Este objetivo es el más ambicioso y también el más emocionante. Los científicos saben que 3/Atlas podría contener compuestos orgánicos rarísimos, combinaciones químicas inéditas, materiales que no se forman en nuestro sistema solar,
Partículas que se crearon bajo condiciones exóticas. O incluso moléculas que solo existen en regiones muy específicas de la galaxia. Cada una de estas moléculas sería una firma química de su sistema de origen. Una huella de su pasado. Una carta estelar escrita en lenguaje molecular. Objetivo número 6. Detectar su historia térmica completa. Los datos térmicos son clave. Si los científicos logran descifrar cómo se calentó, cómo se enfrió, qué zonas retienen calor, qué capas lo liberan más rápido, y qué regiones tienen temperaturas imposibles, podrían reconstruir su pasado remoto. Su viaje de millones de años. Su exposición al espacio interestelar. Su interacción con rayos cósmicos. Su vida antes de llegar aquí. Objetivo número 7. Captar su imagen final antes de la oscuridad. Quizás no parezca importante, pero lo es. La última imagen de 3I/Atlas. Cuando ya esté casi apagado. Será la fotografía histórica que definirá cómo recordamos a este visitante. Una imagen de despedida. La última luz de un objeto que ha viajado más que cualquier cosa que hayamos estudiado. Los equipos están esperando el momento exacto para tomar esa imagen final, antes de que desaparezca definitivamente en la negrura del espacio profundo. El tiempo es muy corto. Cada día, cada hora, cada minuto que pasa, 3I/Atlas pierde actividad, pierde calor, pierde materiales, pierde presencia. El reloj corre. La ventana se cierra. Y todo lo que no aprendamos ahora se perderá para siempre. Por eso la comunidad científica está trabajando como pocas veces se ha visto. Coordinada, sincronizada. Compartiendo datos en tiempo real. Es una carrera. Una carrera contra la oscuridad. Una carrera contra el vacío. Una carrera contra la eternidad. La llegada de 3I/Atlas no ha sido solo una curiosidad astronómica. No ha sido solo un visitante exótico. Ha sido un terremoto científico. Un punto de inflexión. Un antes y un después en la forma en la que entendemos la creación de mundos, la evolución de los sistemas estelares y la diversidad química del universo. Porque, desde que fue detectado, 3I/Atlas ha obligado a la comunidad científica a replantearse preguntas que parecían resueltas. Ha derribado conceptos, ha puesto en duda modelos enteros y ha demostrado algo que siempre ha estado ahí, silencioso, esperando. Que el universo es muchísimo más variado de lo que creíamos. Y cada nuevo descubrimiento refuerza esta idea. Cuando comenzó este estudio, muchos pensaron que 3I/Atlas sería un objeto interesante, sí, pero no transformador. Un cometa más. Un visitante que estudiar y después olvidar. Pero muy pronto se hizo evidente que no era así. Porque todo en él era diferente. Su composición. Su comportamiento. Su actividad. Su estructura. Su historia. Su origen. Y cuando un objeto rompe todas las reglas tienen que cambiar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Una de las áreas más impactadas por 3I/Atlas es el estudio de la formación planetaria. Durante décadas, se creía que el modo en que se forman los cometas y los planetas era más o menos universal. Que todos los sistemas estelares seguían patrones similares, con pequeñas variaciones. Pero entonces llega 3I/Atlas. Con una composición que no encaja en ningún modelo conocido. Con una actividad que no sigue las leyes térmicas habituales. Con un interior que parece construido por procesos distintos a los del sistema solar. De pronto, la idea de que todos los sistemas se forman igual se desmorona. Ya no podemos asumir que lo que vemos aquí es lo mismo que ocurre allá afuera. Y eso abre una pregunta enorme. ¿Cuántos tipos de mundos, cuántas combinaciones químicas, cuántas historias distintas existen más allá de nuestro Sol? 3I/Atlas es la prueba viviente de que la diversidad cósmica es mucho mayor de lo que imaginábamos.
Otro campo profundamente afectado es el de los objetos interestelares. Antes de 2017, no teníamos ninguno confirmado. Después llegaron 3, cada uno completamente distinto. Y eso obliga a aceptar algo que nunca nos habíamos planteado en serio. Los visitantes interestelares no son raros por naturaleza. Son raros porque nunca los habíamos visto. Y 3/Atlas, con su composición exótica y su comportamiento anómalo, está mostrando que estos objetos podrían ser extremadamente variados. Que hay tipos que ni siquiera podemos imaginar. Que quizás lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Esto cambia cómo buscamos objetos en el espacio. Cambia los programas de detección. Cambia la manera en la que rastreamos trayectorias y analizamos espectros. Y plantea una posibilidad inquietante y fascinante al mismo tiempo. Hay miles, quizás millones de fragmentos como 3/Atlas cruzando la galaxia. Y apenas estamos empezando a detectarlos. Y luego está el impacto más profundo de todos. El impacto filosófico. El impacto humano. La manera en la que nos hace ver nuestro lugar en el universo. Porque 3/Atlas no es solo un objeto físico. Es un mensaje. Un recordatorio de que el universo está lleno de historias que desconocemos. De que somos pequeños. De que sabemos poco. De que hay mundos enteros que se forman siguiendo reglas que aquí no existen. La humanidad siempre ha tenido la tendencia de pensar que lo nuestro es lo normal. Que lo que está alrededor del Sol es la referencia. Que el sistema solar es el estándar universal. 3/Atlas viene a decirnos lo contrario. Viene a recordarnos que no somos la regla. Somos solo un ejemplo más. Que allá afuera, en los confines de la galaxia, hay sistemas estelares tan distintos, tan extravagantes, tan extraños, que este objeto podría ser solo la primera pista de una diversidad que aún no comprendemos. Su impacto va a durar décadas. Quizás siglos. Porque lo que hemos aprendido aquí no se olvida. Y lo que aún nos falta por descubrir podría reescribir capítulos enteros de la astronomía moderna. 3/Atlas no solo está transformando la ciencia. También está transformando algo mucho más grande. Mucho más profundo. Y mucho más duradero. La manera en la que la humanidad mira al universo. Antes de su llegada, muchos científicos, divulgadores e incluso entusiastas del cosmos, tenían una visión estable del funcionamiento del universo. Creíamos que entendíamos los procesos fundamentales. Creíamos que los cometas eran todos más o menos iguales. Creíamos que los sistemas planetarios, con pequeñas variaciones, seguían patrones parecidos al nuestro. Pero la aparición de 3/Atlas rompió esa comodidad. Rompió esa sensación de que lo que conocemos es suficiente. Rompió la ilusión de que el universo es predecible. Porque si un solo objeto es capaz de desafiar tantas reglas, ¿cuántas reglas más están esperando ser cuestionadas? Y esa pregunta, aunque inquietante, es lo que hace avanzar a la humanidad. Durante décadas, hemos observado el universo desde la distancia, tratando de encajar todo dentro de lo que conocemos. Pero 3/Atlas nos obligó a mirar de otra manera. No como espectadores, sino como exploradores de un territorio desconocido. Nos hizo entender que cada objeto interestelar que llega no es solo un visitante, sino una ventana, una pista, una oportunidad de ver cómo funcionan las cosas más allá del Sol. Con 3/Atlas, aprendimos algo fundamental. Nuestro sistema solar no es un estándar universal. No es la norma. No es la plantilla que se repite en otros rincones de la galaxia. Es solo uno entre miles de millones de ejemplos posibles. Y puede que, en muchos aspectos, sea incluso la excepción. Esta idea tiene consecuencias enormes para el futuro. Si los sistemas planetarios pueden producir objetos tan extraños como 3/Atlas, significa que los mundos que orbitan otras estrellas podrían ser más variados de lo que jamás imaginamos. Significa que puede haber mundos helados con químicos exóticos, mundos calientes que forman materiales imposibles aquí,
Mundos que nunca se parecerán a la Tierra. Y mundos cuyo comportamiento desafía todo lo que conocemos. Algunos científicos ya están revisando modelos completos de formación planetaria, añadiendo nuevos parámetros, nuevas combinaciones químicas, nuevas posibilidades que antes ni siquiera existían en los libros. 3/Atlas no es solo un objeto. Es una prueba viviente de que el universo es creativo. Es impredecible. Es más amplio de lo que jamás hemos concebido. Pero este impacto no se queda solo en la ciencia. También afecta al espíritu humano. Porque 3/Atlas despierta preguntas profundas. Preguntas que van más allá de los telescopios y las gráficas. ¿Qué tan poco sabemos del universo? ¿Qué otros visitantes podrían haber pasado sin detectarlos? ¿Qué historias, qué fragmentos, qué mundos desconocidos han cruzado nuestro cielo sin que lo supiéramos? ¿Y cuántos más llegarán en el futuro? Cada vez que un objeto interestelar aparece, el universo nos recuerda que no tenemos control, que no tenemos todas las respuestas, que no somos el centro de nada. Nos recuerda que el cosmos es inmenso, y que la mayoría de lo que existe está más allá de nuestra comprensión actual. Y lejos de desmotivarnos, eso es precisamente lo que nos impulsa hacia adelante. 3/Atlas también está influyendo en cómo pensamos las futuras misiones espaciales. Hace unos años, nadie habría considerado crear misiones dedicadas exclusivamente a interceptar objetos interestelares. Parecía absurdo. Parecía innecesario. Parecía improbable. Pero ahora, después de 3/Atlas, después de Borisov, después de 1/Oumuamua, esa idea ya no suena descabellada. Ahora parece inevitable. Varios equipos ya están diseñando conceptos de naves capaces de salir de la órbita terrestre en días, acelerar rápidamente y perseguir a un visitante interestelar antes de que se aleje demasiado. Imagina eso. Una nave lanzada al encuentro de un objeto como 3/Atlas. Una misión para analizarlo de cerca, para fotografiarlo, para estudiar su interior, para recoger muestras, para conocer un pedazo de otro sistema estelar cara a cara. Hace 10 años, eso era ciencia ficción. Hoy, es un plan en desarrollo. Y todo gracias a objetos como este. Así que sí. 3/Atlas no es solo un cometa. No es solo un visitante interestelar. Es un recordatorio de nuestra ignorancia. Un impulso a nuestra curiosidad. Un desafío a nuestra ciencia. Y un símbolo de lo desconocido. Está cambiando la forma en que miramos al cielo. Está cambiando la forma en que pensamos el universo. Y está cambiando lo que esperamos encontrar ahí afuera. Hasta este punto, hemos hablado de la composición, del origen, del destino y del impacto científico de 3/Atlas. Pero hay una pregunta que siempre aparece, incluso cuando nadie la quiere formular directamente. Una pregunta que parece demasiado grande, demasiado delicada, demasiado cargada de significado. La pregunta es simple, pero devastadora en sus implicaciones. ¿Qué nos dice 3/Atlas sobre la posibilidad de vida en otros mundos? Porque si un solo fragmento interestelar puede romper nuestras expectativas químicas, nuestras reglas y nuestros modelos, ¿qué significa eso para la diversidad de planetas y entornos habitables allá afuera? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. Pero 3/Atlas ha encendido un debate feroz entre astrobiólogos, químicos planetarios y expertos en sistemas exoplanetarios. Y las conclusiones preliminares son sorprendentes. Los astrobiólogos no están diciendo que 3/Atlas lleve vida. No. Eso sería irresponsable. Pero sí están diciendo algo más profundo. Si un sistema estelar puede producir un objeto tan químicamente exótico como este, entonces la diversidad de ambientes planetarios en la galaxia es muchísimo mayor de lo que creíamos.
Y eso tiene consecuencias directas para la vida. Durante años, el estudio de la vida extraterrestre se enfocó en mundos parecidos a la Tierra. Planetas con agua líquida. Temperaturas moderadas. Atmósferas equilibradas. Pero 3/Atlas recuerda una verdad incómoda. La vida no tiene por qué seguir nuestras reglas. La vida no tiene por qué parecerse a la nuestra. La vida podría surgir de formas que hoy ni siquiera imaginamos. Si los cometas de otros sistemas son tan distintos, si sus combinaciones químicas son tan radicales, si los materiales que transportan son tan variacionados, entonces los ingredientes para la vida podrían existir en lugares que jamás habríamos considerado. Este objeto también reabre una teoría que lleva décadas rondando la ciencia. La idea de que la vida podría viajar entre sistemas estelares, en forma de moléculas orgánicas complejas. No bacterias. No células. No organismos. Sino moléculas. Componentes básicos. Semillas químicas. Sabemos que muchos cometas contienen compuestos orgánicos. Pero la composición rara de 3/Atlas plantea nuevas preguntas. ¿Podrían existir moléculas complejas que solo se formen en ambientes extremos, en discos protoplanetarios fríos, y que nunca se den aquí, pero que sí participen en química prebiótica en otros mundos? Es una posibilidad que nadie puede ignorar. No significa que la vida viaje en estos objetos, pero significa que la química necesaria para generarla podría ser mucho más común y diversa de lo que pensábamos. Y eso, para la astrobiología, es casi tan importante como encontrar vida directamente. También está el factor del calor interno. Ese extraño patrón térmico que sugiere que 3/Atlas retiene energía antigua. Eso implica que algunos objetos interestelares podrían transportar calor, compuestos volátiles y moléculas estables durante viajes de millones de años a través del vacío. Y si eso es cierto, entonces algunos fragmentos helados podrían actuar como cápsulas, como contenedores que protegen química compleja durante vastísimos periodos de tiempo. Esto no es vida, pero es una pista de cómo la química necesaria para la vida podría moverse por la galaxia. Es un mensaje silencioso. El universo podría estar diseñado para distribuir ingredientes, para sembrar posibilidades, para mezclar componentes de formas que jamás habríamos imaginado. Pero aquí viene la parte más profunda. 3/Atlas demuestra que la vida, si existe en otra parte, no tiene por qué compartir nuestros materiales, nuestros procesos, ni nuestros orígenes. Si su composición es tan distinta, si su comportamiento es tan inesperado, si su estructura no encaja con nada conocido, entonces los mundos que pudieron formarlo también son diferentes a lo que conocemos. Y si los mundos son diferentes, los ambientes pueden serlo aún más. Y si los ambientes son diferentes, la química también puede ser diferente. Y si la química puede ser diferente, entonces también puede serlo la vida. 3/Atlas abre el abanico de posibilidades. No demuestra nada, pero insinúa mucho. Y eso basta para que la comunidad científica comience a replantear teorías enteras sobre habitabilidad y diversidad biológica en el cosmos. En conclusión, 3/Atlas no responde la pregunta de si hay vida más allá de la Tierra. Pero sí cambia, de forma radical, la forma en que hacemos esa pregunta. Porque ahora sabemos que no todos los sistemas estelares se parecen al nuestro. No todos los cometas siguen las mismas reglas. No toda la química es universal. Y no todas las historias comienzan del mismo modo. 3/Atlas nos obliga a aceptar que la vida podría surgir en condiciones que hoy no entendemos, en mundos que aún no hemos visto, en entornos que ni siquiera sabemos que existen. Y eso hace que la búsqueda de vida extraterrestre sea más grande
más compleja y más fascinante que nunca. 3/diagonal Atlas no solo ha cambiado la ciencia, ni la teoría, ni la forma en la que entendemos los sistemas estelares. También ha cambiado algo igual de importante: la manera en la que planeamos explorar el espacio. Antes de su llegada, las misiones espaciales seguían un patrón muy claro: explorar planetas, estudiar asteroides, visitar cometas del sistema solar, o investigar lunas cercanas. Pero nada más. Los objetos interestelares eran considerados fenómenos improbables, raros, difíciles de detectar y prácticamente imposibles de interceptar. No estaban en los planes. No estaban en los presupuestos. No estaban en la imaginación de los ingenieros. Hasta que aparecieron 3 en menos de una década. Y uno de ellos, 3/diagonal Atlas, resultó ser tan complejo, tan extraño, tan científicamente valioso, que todo cambió. Hoy, agencias espaciales de todo el mundo están trabajando en algo que antes sonaba ciencia ficción. Misiones diseñadas específicamente para perseguir y estudiar objetos interestelares. Y sí, Sergio, esto es real. Planos, conceptos, prototipos, informes. Ya están en marcha. Todo porque 3/diagonal Atlas dejó claro que estos visitantes no solo existen, sino que pueden contener información invaluable sobre sistemas estelares completamente distintos al nuestro. Una de las ideas más avanzadas es la creación de una nave capaz de despegar y alcanzar velocidad de escape mucho más rápido que cualquier misión tradicional. La filosofía es simple, pero revolucionaria. Cuando un objeto interestelar sea detectado, la nave debe estar lista para ser lanzada en cuestión de días, no años. Una nave rápida, ligera, capaz de acelerar de forma brutal, que pueda interceptar la trayectoria del visitante antes de que se pierda en la oscuridad del espacio exterior. Las agencias están estudiando motores de próxima generación para esto. Motores de plasma, propulsión eléctrica solar avanzada, velas solares de gran superficie, e incluso sistemas híbridos, que nunca se habían planteado seriamente. La idea es clara. La humanidad debe estar preparada para perseguir al próximo 3/diagonal Atlas. También se están diseñando instrumentos específicos para estudiar objetos interestelares durante sus pasos rápidos. Espectrómetros capaces de analizar moléculas raras desde grandes distancias. Sensores que detecten actividad a escalas imposibles hoy en día. Cámaras térmicas de alta velocidad. Y magnetómetros ultraligeros que puedan registrar datos incluso si la nave solo pasa unos minutos cerca del objetivo. Se está desarrollando tecnología que hace 5 años ni se habría mencionado en una reunión seria. Ahora es prioridad. Pero aquí viene lo más interesante. 3/diagonal Atlas ha impulsado la idea de una misión permanente. Una nave que no espere en la Tierra, sino que se sitúe en el espacio profundo, en una trayectoria estratégica, lista para cambiar de rumbo y perseguir cualquier objeto interestelar que cruce el sistema solar. Una especie de centinela interestelar. Una nave adelantada, silenciosa, esperando durante años en la periferia del Sol, para saltar a la acción cuando sea necesario. Antes de 3/diagonal Atlas, esto sonaba a utopía. Hoy, hay borradores de misión real. Además, los astrónomos están desarrollando nuevos programas de observación que buscan objetos interestelares de forma activa, no pasiva. Los telescopios del futuro tendrán algoritmos específicos para detectar trayectorias hiperbólicas. Se está desarrollando software para identificar visitantes interestelares en cuestión de horas, no semanas. Es un cambio total. La comunidad científica ha entendido que no podemos esperar
Que cada visitante es una oportunidad única. Que cada objeto como 3/Atlas puede contener secretos irrepetibles. Y que, si no construimos tecnología para estudiarlos, los perderemos. Pero 3/Atlas también inspira otro tipo de ambición. La idea de traer muestras a la Tierra. Hoy eso es imposible. Pero las primeras propuestas ya existen. Misiones que, en el futuro, podrían interceptar un objeto interestelar, recoger partículas desprendidas, capturar polvo, analizar moléculas y traerlas a casa. Imagina eso. Un grano de hielo o polvo, formado alrededor de otra estrella, viajando por el espacio durante millones de años, y finalmente llegando a un laboratorio en la Tierra. Sería un salto científico comparable a las primeras muestras lunares, o incluso mayor. Y 3/Atlas es uno de los motivos por los que esta idea ya está sobre la mesa. En pocas palabras, este objeto no solo ha cambiado lo que pensamos del universo, ha cambiado lo que estamos dispuestos a construir para explorarlo. Nos ha obligado a ser más rápidos, más ambiciosos, más flexibles, más creativos. Ha demostrado que la exploración espacial no puede limitarse a lo que conocemos. Debe adaptarse a lo desconocido, a lo inesperado, a lo improbable. Porque los visitantes interestelares ya no son una curiosidad. Son una nueva frontera. Y la humanidad está empezando a prepararse para cruzarla. Todo viaje tiene un final. Incluso los viajes que duran millones de años. Incluso los viajes que cruzan sistemas estelares enteros. Incluso los viajes que desafían la imaginación humana. 3/Atlas llegó como un susurro. Como una anomalía detectada entre millones de líneas de datos. Un punto casi insignificante que, sin saberlo, iba a cambiar nuestra forma de ver el universo. Hoy, su historia aquí termina. Pero su legado apenas comienza. Porque mientras se aleja, mientras su actividad disminuye, mientras su superficie vuelve a congelarse, y sus chorros se apagan para siempre, nos deja con algo que ningún objeto había dejado jamás. Una nueva perspectiva. Una nueva forma de mirar al cielo. Una comprensión más amplia de lo que significa existir en un universo tan vasto como misterioso. 3/Atlas no vino para quedarse. Nunca fue parte del sistema solar. Nunca lo será. Es un viajero eterno. Un fragmento arrancado de un mundo desconocido, cuyas reglas, química y estructura no se parecen a las nuestras. Lo vimos durante un instante. Un instante cósmico. Breve. Irrepetible. Un instante que, para la astronomía humana, vale más que siglos de teoría. Porque no todos los días un pedazo de otro sistema estelar pasa frente a nosotros. No todos los días podemos tocar, aunque sea desde la distancia, la historia de un sol que jamás veremos. No todos los días la naturaleza nos entrega un mensaje tan claro. No estamos preparados para entenderlo todo. Y sin embargo, aquí estamos, intentando hacerlo. Mientras 3/Atlas se aleja, los telescopios ya empiezan a perderlo. La luz del sol apenas lo toca. Las cámaras lo captan con dificultad. Cada día se vuelve más tenue, más pequeño, más lejano. Muy pronto, será solo un registro en nuestras bases de datos. Un conjunto de coordenadas. Un eco de un visitante que ya no podremos seguir. Pero su historia no termina al desaparecer. Su historia continúa en cada artículo científico. En cada modelo revisado. En cada hipótesis que inspiró. En cada misión que ahora se diseña para interceptar a los próximos visitantes interestelares. 3/Atlas no es un final. Es un comienzo. Lo que este objeto nos ha enseñado es inmenso. Nos mostró que los cometas no son universales.
Que la química fuera del sistema solar puede ser radicalmente distinta. Que la diversidad cósmica es mayor de lo que imaginábamos. Que nuestros modelos no son completos. Que el universo es más extraño, más impredecible. Y más fascinante de lo que jamás hemos aceptado. Nos recordó que somos exploradores. Que la ciencia avanza cuando algo nos obliga a replantearlo todo. Que la humildad es una herramienta tan importante como la tecnología. Y sobre todo, nos enseñó que incluso un pequeño fragmento de hielo y roca, vagando sin rumbo por el vacío, puede cambiar nuestra visión del universo. Ahora, 3/Atlas sigue su camino. Cruza la frontera del sistema solar, rumbo a un lugar donde nadie podrá seguirlo. A un viaje interminable, que no tiene destino, ni memoria, ni testigos. Solo movimiento, silencio, oscuridad, eternidad. Y mientras se convierte en una sombra lejana, en un punto perdido entre las estrellas, algo queda claro. Nunca volveremos a verlo. Pero nunca lo olvidaremos. Porque 3/Atlas no ha sido solo un visitante. Ha sido una revelación. Una advertencia. Un descubrimiento que ha redefinido nuestra ciencia, nuestra curiosidad y nuestra relación con el cosmos. Su paso por nuestro cielo fue breve, pero su impacto será eterno.